Se estrenó El Diablo Viste a la Moda 2 y hay algo que nadie puede dejar de mirar: sus caras. Porque la gran pregunta es, ¿están todas operadas? Hola a todos, hola comunidad de Simunis, bienvenidos a un nuevo video. El video de hoy me tiene muy emocionado. Vamos a hablar de moda, pero desde nuestra perspectiva: la piel. La producción de El Diablo Viste a la Moda 2 no solo es un hito cinematográfico, sino que es un caso de estudio increíble sobre cómo han evolucionado los estándares estéticos desde que vimos a Anne Hathaway como Andy Sachs por primera vez. Hoy en día, con las redes sociales y la definición extrema de las cámaras modernas, mantener la piel perfecta ya no es solo cuestión de una buena crema. Es una disciplina técnica de alta precisión. Vamos a desglosar qué están haciendo las protagonistas de esta película para ver si así sus pieles son solo una cuestión de skincare o hay algo más. Hice una búsqueda súper completa. Recopilé todo lo que se sabe y se sospecha del skincare de estas actrices. Veamos juntos cómo hacen para verse como se ven. Empecemos. Arrancamos con Anne Hathaway. El regreso de Anne Hathaway como Andy Sachs, ahora en una posición de mayor jerarquía editorial, refleja una transformación física que combina la madurez estructural de la piel con una luminosidad que desafía los procesos biológicos convencionales de envejecimiento. Es decir, luce mucho más joven de lo que es. A sus 42 años, el protocolo de cuidado de la piel de Anne Hathaway se distingue por un enfoque multimodal que prioriza la salud de la función de barrera de la piel frente a la sensibilidad, utilizando una combinación farmacológica tópica avanzada y técnicas de estimulación mecánica. Anne usa el estándar de oro de las rutinas anti-age, el retinol. Pero ¿cómo lo hace sin que se le irrite la cara? Ella utiliza una estrategia de amortiguación. Su rutina nocturna se centra en un tratamiento de arrugas que utiliza una mezcla de retinol puro con extractos botánicos como el odorico y el agua de rosas. El mecanismo de acción de estos componentes permite que el retinol estimule la síntesis de colágeno de tipo 1 y elastina en la dermis papilar, mientras que los agentes calmantes mitigan la inflamación y la descamación que suelen provocar los derivados de la vitamina A. También usa productos para el contorno de ojos con retinol. Este es el otro pilar fundamental en su rutina. Estas mascarillas actúan mediante una liberación sostenida de activos que abordan la laxitud del tejido periorbital y la hiperpigmentación postinflamatoria, asegurando que la zona se mantenga turgente. Anne no solo usa química, también usa física. Le encantan las beauty tools frías, esas que se guardan en la heladera. Estas aprovechan el frío para inducir vasoconstricción. Este proceso no solo reduce el edema facial y las bolsas por acumulación de líquido abajo de los ojos mediante el drenaje linfático mecánico, sino que también dan una sensación de bienestar y relajación de la que muchos son fanáticos. También dice que se toma varios minutos para masajear su limpiador. Esto promueve la microcirculación y le permite eliminar por completo los restos de maquillaje, sebo y suciedad. ¿Hubo cirugías? Acá entramos en terreno de debate. La apariencia de la actriz en los eventos promocionales de 2024 y 2025 ha generado un intenso debate entre expertos de cirugía plástica. El doctor Gary Motyki ha señalado evidencias de una rinoplastía conservadora, observando una mayor definición de la punta nasal y un adelgazamiento del puente, lo que proporciona una estructura facial más esculpida. Además, su participación en el desfile de Ralph Lauren en 2025 mostró una piel súper tensa, lo que algunos especialistas atribuyen a un ponytail facelift o estiramiento mediante peinado, o más probablemente a intervenciones mínimamente invasivas como el uso de rellenos dérmicos en los pómulos y la línea de la mandíbula para recuperar el volumen perdido por la grasa subcutánea. Expertos como la doctora Rachel Howe sugirieron que el levantamiento de las cejas y la apertura de la mirada observados en Anne Hathaway podrían ser el resultado de una blefaroplastia superior combinada con un levantamiento de cejas endoscópico. Aunque la actriz ha mantenido una postura reservada sobre estos temas, calificando las preguntas sobre cirugía como extremadamente íntimas, no descarta que su apariencia actual sea el resultado de una combinación sinérgica de genética, un buen estilo de vida y procedimientos tecnológicos como el láser fraccionado o la terapia de plasma rico en plaquetas para mejorar la textura y el tono cutáneo. ¿Ustedes qué piensan? ¿Se hizo alguna cirugía o no? Ahora hablemos de la jefa, Miranda Presley o Meryl Streep. A sus 76 años es la reina del envejecimiento auténtico. Ella tiene una filosofía diametralmente opuesta a la intervención agresiva. A pesar de su enfoque minimalista
vista, no ignora las necesidades de hidratación de la piel madura. Se ha reportado que utilizan métodos oclusivos simples como el slugging con vaselina para sellar la humedad durante la noche. La vaselina actúa como una barrera física que previene la pérdida de agua transepidérmica, permitiendo que la piel se recupere en un entorno húmedo, lo cual es esencial para suavizar la apariencia de la piel apergaminada en las mejillas y el cuello. Para eventos de alto perfil, Strip ha confiado en marcas de lujo como por ejemplo Natura Vissé. Durante sus preparaciones para la alfombra roja se ha documentado el uso de las líneas Diamond de esta marca, que utilizan péptidos y otros ingredientes para proporcionar un efecto de levantamiento y luminosidad instantánea. Este uso estratégico de productos de alta gama para momentos específicos complementa su rutina diaria de bajo mantenimiento, demostrando que la eficacia no siempre requiere de una rutina de 1000 pasos y comprar millones de productos. Meryl Streep está en contra de las cirugías. Ha sido una de las voces más firmes contra la homogeneización quirúrgica de Hollywood. Ha comparado los efectos de la cirugía plástica excesiva con llevar un velo que oculta la humanidad y la capacidad expresiva del actor. Está en contra de que todas las actrices luzcan iguales y pierdan su identidad al operarse. Ella dice que su secreto final es la felicidad y la disciplina, factores que actúan como moduladores biológicos internos para mantener la vitalidad cutánea. Hablemos ahora de Emily Blunt. El personaje de Emily evolucionó de asistente estresada a alta ejecutiva y su piel refleja ese poder. Blunt utiliza lo que los expertos denominan un régimen biotecnológico, integrando formulaciones de vanguardia con dispositivos de consultorio médico para lograr una piel que parece irradiar luz propia. Blunt es una de las principales usuarias de la marca Augustinus Bader, cuyo núcleo es el complejo TFC8, Trigger Factor Complex. Esta tecnología, desarrollada por un científico especializado en medicina regenerativa, consiste en una mezcla de aminoácidos, vitaminas de grado médico y moléculas sintetizadas que imitan señales naturales del cuerpo para la reparación celular. Durante la preparación para galas como los Critics' Choice Awards en 2024, su rutina incluyó The Cleansing Balm, utilizado para limpieza profunda que no compromete los lípidos esenciales de la barrera. También The Rich Cream y The Face Oil, productos que proporcionan una hidratación multicapa y un acabado reflectante ideal para el video. También The Ultimate Soothing Cream, aplicada para calmar cualquier reactividad antes del maquillaje de larga duración. Su esteticista utiliza masajes profundos para esculpir los pómulos antes de filmar. Además, complementa con radiofrecuencia, que genera calor para contraer el colágeno y generar nuevo colágeno a largo plazo. Microcorrientes, que funcionan como un gimnasio facial, en teoría, para tonificar los músculos y evitar la caída de los tejidos sin usar rellenos. Para su mantenimiento diario y momentos icónicos como la Met Gala, integra productos de Chanticleer, conocidos por su alta concentración de células madre vegetales. El uso del serum y la crema BioLifting proporciona un efecto tensor que complementa los tratamientos de oficina. Una herramienta esencial en su arsenal es el Advanced BioLifting Massage Tool, un dispositivo que utiliza para realizar masajes diarios que mantienen la firmeza muscular y mejoran la absorción de los activos botánicos. Respecto a procedimientos un poco más invasivos, podríamos decir que en su cara se puede apreciar la utilización de toxina botulínica, pero nunca ha hablado de haberse hecho cirugías. ¿Ustedes qué piensan? ¿Se ha operado la cara? Cuéntenme acá abajo en los comentarios. La secuela trae nuevas actrices, nuevos personajes y rutinas muy interesantes. Tenemos primero a Simone Ashley, por ejemplo, es una de las nuevas actrices del elenco. Aporta una perspectiva fresca y pragmática del cuidado de la piel. Su enfoque se caracteriza por la simplicidad y la eficacia, utilizando productos multifuncionales que se adaptan a un ritmo de vida acelerado. Una de las revelaciones más comentadas de Ashley es su uso de la loción corporal Lipicard de la Roche-Posay en el rostro como pre-base de maquillaje. Esta práctica, aunque inusual para algunos, tiene una lógica técnica. La loción está formulada para ser biocompatible con la barrera lipídica y evitar el peeling, esa formación de bolitas, cuando se mezcla con bases de maquillaje de alta cobertura. Al proporcionar una base extremadamente hidratante y estable, Ashley logra ese acabado de piel de cristal o glass skin que es tendencia en la estética actual del cine de moda. También ha admitido que inicialmente no usaba protector solar debido a la falsa creencia de que las pieles oscuras no lo necesitaban. Su transición hacia un régimen disciplinado de fotoprotección, utilizando productos como el Unseen Sunscreen de Supergoop, ha sido fundamental para mantener la uniformidad de su tono de piel y prevenir la hiperpigmentación postinflamatoria, un problema muy común en tonos de piel más oscuros. Para la limpieza, Ashley combina el lujo con la farmacia, utilizando el limpiador en gel de la Mer para una purificación suave y el exfoliante Goldfaden MD Doctor Scrub para mantener una textura pulida en zonas críticas como la nariz y los labios. Ustedes saben que a mí no me gusta para nada. Asegurando que el maquillaje se asiente de manera impecable. Luego tenemos a Lucy Liu, que introduce una dimensión crítica sobre el cuidado de la piel en comunidades asiáticas que a menudo
enfrentan desafíos específicos como la sensibilidad al sol y la aparición de manchas. Los asiáticos no son tanto de arrugarse, sino que son más de mancharse. Lucy Liu describe su rutina como una cuestión de sentido común, pero con una ejecución rigurosa. Debido a que su piel puede quemarse fácilmente y es sensible, es extremadamente estricta con el mantenimiento de la función de barrera de su piel. Utilizan productos básicos pero altamente efectivos como el Aquaphor para sellar la humedad en áreas propensas a la sequedad extrema y la crema reparadora de Avène para calmar la reactividad después de largas horas de exposición a maquillajes pesados durante el rodaje. No confía únicamente en el SPF tópico. Su estrategia de defensa incluye además el uso de barreras físicas como sombreros y pañuelos alrededor del cuello, el pecho, zonas que considera más vulnerables que el propio rostro. Esta precaución es vital para prevenir el daño solar que puede manifestarse como manchas o pérdida de elasticidad. Además, integra prácticas holísticas como la acupuntura y la meditación, reconociendo que el cortisol elevado por el estrés laboral tiene un impacto directo en la degradación del colágeno y la opacidad de la piel. La transición de las protagonistas desde la película original de 2006 hacia la secuela de 2026 ofrece conclusiones profundas sobre el futuro de la estética en Hollywood. Ya no se trata de ocultar la edad mediante la parálisis muscular que nos puede dar el Botox, sino de optimizar la salud celular para que la piel refleje una luminosidad vibrante y natural. Las rutinas de Anne Hathaway y Emily Blunt sugieren que la industria se ha movido hacia la dermatología regenerativa, el uso de células madres, complejos de señales celulares y terapias como la radiofrecuencia y las microcorrientes. Indica un deseo de mantener la funcionalidad biológica de la piel joven. Esto permite que los actores mantengan su capacidad expresiva, algo fundamental para Miranda Presley y Andy Sachs, mientras presentan una piel que soporta la definición extrema del cine contemporáneo. La diversidad del nuevo elenco subraya la importancia de protocolos específicos para cada fototipo. Las experiencias de Simone Ashley y Lucy Liu demuestran que el cuidado de la piel en el cine de moda ya no es un estándar único. La gestión de la melanina, la prevención de queloides y la selección de filtros solares invisibles son ahora componentes críticos del diseño de producción estética de una película de esta envergadura. Tanto Meryl Streep como Lucy Liu y Anne Hathaway han enfatizado la importancia del manejo del estrés y la salud interna. La integración de la meditación, la acupuntura y el sueño reparador no son solo complementos del estilo de vida, sino intervenciones dermatológicas directas que modulan la respuesta inflamatoria sistémica. En el exigente mundo de la moda cinematográfica, la resiliencia mental se traduce directamente en resiliencia cutánea. Como ven, el elenco de El Diablo Viste a la Moda 2 tiene estrategias muy distintas para cuidar la piel, pero todas comparten algo: la constancia y el respeto por la función de barrera de la piel. Anne Hathaway es fanática del retinol y las beauty tools frías. Meryl Streep es puro minimalismo y el hábito de no tocarse la cara. Emily Blunt combina biotecnología y radiofrecuencia. Ashley Simone y Lucy Liu optan por la hidratación profunda y la protección solar estricta. ¿Cuál de estos secretos les sorprendió más? ¿Cuál de estas rutinas se parece más a la suya? Quiero que me cuenten todo acá abajo en los comentarios. Si les gustó este video, por favor denle un like y compártanlo. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo. Y no se olviden de seguirme en Instagram. Me pueden encontrar allá como @simon.scarano. Y yo los veo en el próximo video.